Vamos a ver entonces el análisis de los vectores, pero ya no gráficamente como lo habíamos hecho hasta este entonces. Vamos a ver entonces ahí un poco de análisis de los vectores, teniendo en cuenta los componentes de los mismos, ¿ok? O sea, vamos a estudiar los vectores, pero analíticamente. Esto significa entonces que tenemos que ver los vectores en el plano y vectores en el espacio. En el plano ya sabemos que tenemos un plano coordenado X e Y, pero en el espacio tenemos tres coordenadas, X, el eje Y y el eje Z. Por lo tanto, en el plano un vector tendría dos componentes, sería una dupla de valores, sería un par ordenado, y acá tendría tres componentes, ¿está claro? Entonces sería ya no un par ordenado, sino un conjunto de tres valores, ¿está claro? La tenemos aquí. ¿Qué es lo que significa entonces las componentes de un vector? Tengo yo el vector A, que en este caso el origen coincide con el origen de coordenadas, coinciden con el O. Sería entonces el vector OA, la tengo allí. ¿Qué pasaría si no coincide el origen con el origen de coordenadas? Por ejemplo, que sería el vector AB, donde el origen es A y el extremo es B. ¿Cómo puedo llevarlo este vector a un vector de posición? Esto sería entonces la diferencia, las coordenadas de B menos la coordenada del punto A. Si este es un vector libre, esto ya se convierte en un vector de posición como este vector que está acá. De esta manera puedo llevar un vector, cualquiera que fuese, a un vector de posición o llamado también radiovector. ¿Está claro? La tengo de esta forma. Pues bien, vamos a ver. Ya la tengo como vector de posición. Por lo tanto, calculo las componentes tanto en el eje X como en el eje Y. Si yo, por ejemplo, bajo una perpendicular al eje X desde el extremo del punto del vector A, acá, entonces estaría formulando esta componente. Esto para mí vendría a ser entonces la componente del vector A en el eje X, que la puedes llamar, por ejemplo, como A sub X. De esta manera. ¿Está claro? De idéntica manera en el eje Y, una perpendicular al eje Y que pase por el extremo de A, perpendicular aquí a este segmento, sería la componente del vector A, pero en el eje de las Y. La tengo allí. Ahora, si yo analizo, por ejemplo, aplicando un poquito de trigonometría al triángulo que veo acá, a este triángulo, diría entonces que yo puedo aplicar, como yo tengo un ángulo, y yo sé la distancia de O a A, que es el módulo de A, esta distancia, pues entonces puedo aplicar aquí el seno para calcular el cateto opuesto al ángulo, el coseno para calcular el cateto consecutivo adyacente al ángulo. ¿Estamos? De tal manera que si yo quiero despejar de esa fórmula del seno al coseno las componentes, la primera a en X, esto vendría a ser igual a ¿cuánto? Y observen acá. La componente en X es consecutiva al ángulo. Si es consecutiva va a ser el módulo del vector A multiplicado por el coseno del ángulo alfa, que hace el vector A con el X positivo. Cuando es consecutivo o adyacente, coseno. ¿Qué pasaría entonces cuando es el cateto opuesto al ángulo considerado? Si es el cateto opuesto, ya no es coseno, sino va a ser el seno. O sea, este cateto sería el módulo de A, que es la hipotenusa, por el seno del ángulo opuesto. Como esto es igual a esto, diría entonces que el A sub I va a ser igual al módulo de A por el seno del ángulo alfa. No olvidaros, alfa, coseno consecutivo, cuando es opuesto, es el seno del ángulo que veo allí. Consecutivo, coseno, cuando es opuesto, es el seno. ¿Ok? La tengo de esa manera. Por lo tanto, generalizo acá y digo, este vector A me quedaría entonces igual a esta manera. Este A vendría a ser una componente en X, A en X, y otra componente en Y, A en Y, donde ya sé calcular cada una de ellas. ¿Ok? Ahora, hay una cosa muy interesante aquí. Donde tenemos aquí, por ejemplo, el eje X, hay un vector que se llama el vector unitario en la dirección de X. Este vectorcito acá, al cual llamamos el vector Y. ¿Estamos? El vector Y es un vector unitario que, como estamos en el plano, tendría componentes 1,0. Luego veremos qué cosa es el vector unitario. Y en la dirección Y también hay un vector unitario acá. Y esto se llama el vector J.
Y este vectorcito J también se llama 0, lo que en matemáticas se llama una base canónica para el vector A. ¿Está claro? En función de esta base canónica, también se pueden representar las componentes del vector A. Y esto sería A de X, la componente en X, multiplicado por el vector Y, más la componente en Y, A en Y, multiplicado por el vector J. De esta manera tenemos ahí. ¿Estamos? Esto es utilizando los vectores unitarios I y J, y esto es como par ordenado. Estamos definiendo el mismo vector de las dos maneras. ¿Ok? La tengo allí. Ahora digo, en el espacio de idéntica manera, si también habría un vector Y en la dirección de X, acá un vector Y, un vector J en la dirección de Y y un vector K en la dirección de Z. Pero ya en el espacio cambia, que el vector Y sería 1,003 componentes, el J sería 0, 1, 0 y el vector K sería 0, 0, 1. De esta manera, en función de esas componentes, tendría entonces lo siguiente, que el vector A, que tendría 3 componentes, esta distancia sería, por ejemplo, A en X, ¿estamos? Hasta acá sería A en X, hasta acá sería A en Y, desde aquí a acá, y desde aquí a acá sería el A en Z. Por lo tanto, este vector A, que ya estamos en el espacio, está formado ya por una tríada de números. A en X, A en Y, A en Z. Y utilizando la base canónica, me quedaría A en X por el Y, más A en Y por el J, más A en Z por el A. Esta es la figura que vemos aquí. ¿Está claro? Donde el vector Y se lo llama vectores unitarios. Vectores unitarios. Unitario, ¿qué significa? Que su módulo es igual a 1. Es igual a la unidad. ¿Está claro? Por lo tanto, la tenemos entonces la componentes tanto en el plano como en el espacio. En función de estas coordenadas, podemos también calcular la suma, la resta, la multiplicación de un vector por un escalar, etc, etc. Vamos a ver algunos ejemplos para poder definir lo que son las operaciones de los vectores. ¿Ok? Vamos a ver, por ejemplo, en el plano, tanto para el plano como el espacio, la suma, resta y la multiplicación por un escalar es lo mismo. ¿Claro? Es lo mismo. Y me dicen, por ejemplo, calcular si en los vectores, si el A es igual a 1,2, el vector B es igual a menos 1,5, calcular cuánto vale el A más B, cuánto vale el A menos B, cuánto vale el 2A más 5B. ¿Vamos? De esta manera. Lo primero, me dicen el A más B. Pues nada, el A más B sería ¿cuánto? Reemplazo las coordenadas en cada uno de los vectores. El A es 1,2, diría 1,2 más el B es menos 1,5. Y digo, como son sumas de pares ordenados, sumaría las primeras componentes y sumaría las segundas componentes. Las primeras componentes, 1 más menos 1, 0. La primera componente. Las segundas componentes, 2 más 5, 7. Esto sería entonces el vector suma. Yo la puedo representar en el plano y decir entonces, en el plano sería 1,2, 1, 1, 2. De esta manera, el vector A sería este. Esto sería el vector A. Y el vector es menos 1, 5. O sea, en el X es menos 1 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Hasta acá. Esto sería entonces el punto final y esto sería el vector B. El vector. Y la suma me dice que es 0,7. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Estaríamos acá. 7. 0,7 sería este vector que está sobre el eje de las Y. Este vector. Este vector sería entonces el vector suma. Que si yo hago por el paralelogramo, acá, ¿ya? Y justamente me da el vector suma, que sería entonces ese vector. ¿Está claro? La tenemos ahí. ¿Cómo sería entonces el vector diferencia? De idéntica manera reemplazo coordenadas. El A es 1,2 menos el B que es menos 1,5. Y esto sería 1 menos 1, menos 1 menos menos por menos 1 es 1.
Entonces sería 1 más 1, que sería 2, coma 2 menos 5, que sería menos 3. Sería entonces la diferencia. ¿Y esto cuánto sería? 2 veces A, 2 por esto sería entonces 2,4 más 5 veces B. 5 veces esta cantidad menos 5, aquí sería 25. Y esto sería 2 menos 5, sería menos 3, y acá sería 29. Esto sería entonces lo tercero.